Hola a todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo va el verano? Bueno, hoy traemos un vídeo que viene a raíz de una consulta que nos habéis hecho en el canal. Concretamente Iván, hace un par de semanas o así, nos preguntó que si poníamos pienso en verano en el criadero, porque, bueno, que él había oído o había hablado con gente que durante el verano no ponían pienso porque les iba mal con el caracol, ¿no? Vale, pues probablemente sea una cuestión que muchos tengáis o que muchos os preguntéis, ¿no? Eh, la pregunta en concreto es, ¿ponemos pienso en verano o no ponemos pienso en verano? Vale, la respuesta es depende. ¿Y de qué depende? Pues depende de bastantes cosas. Depende sobre todo de las condiciones que haya en vuestro criadero. Hay criaderos que durante todo el verano tienen actividad y hay criaderos que durante la parte más potente del verano, la más calurosa del verano, pues tienen que parar su actividad o ralentizarla mucho. Entonces, en ese contexto, pues es verdad que se elimina el pienso. Básicamente, para que entendamos el problema o para que entendamos por qué surge esta cuestión de si ponemos pienso o no ponemos pienso, esto tiene que ver con que el pienso en sí es un alimento bastante pesado para el caracol. El caracol anatómica y fisiológicamente está preparado para comer vegetación, ¿vale? Es lo que comen en la naturaleza. Pero claro, en los parques como los nuestros usamos el pienso porque nos ayuda mucho a que la velocidad de crecimiento sea mayor, nos ayuda a tener más caracol en el criadero porque no nos engañemos, las concentraciones de caracol que tenemos en el criadero, que nosotros este año hemos tenido 500 caracoles por metro cuadrado, si te vas a la naturaleza eso es insoportable por la naturaleza, se comerían toda la vegetación. Entonces en la granja les tenemos que ayudar, además así minimizamos la competencia por el alimento y el caracol crece más rápido. ¿Vale? Y también porque unifica mucho el sabor del caracol y el tamaño del caracol y demás, ¿no? Entonces esas son las cosas a favor. Las cosas en contra, pues que al final es un alimento para el animal un poco pesado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que si el animal está sano, está fuerte, está en unas condiciones óptimas para él, pues no le supone nada digerir este alimento y le va súper bien. Pero claro, si hay condiciones extremas o condiciones que a él ya le van poniendo en sus límites, sobre todo fisiológicos, que serían las temperaturas altas unidas a la humedad, pues ahí habría problemas con la comida, ¿no? En sí la comida no es que sea un problema como tal, sino que es algo que se suma a una situación que es problemática, ¿vale? Para el caracol es una cosa bastante complicada tener actividad en meses o en días que tienen muchísimo calor, ¿vale? Entonces tiende a ralentizar su actividad. Claro, nosotros para que el caracol se mueva le damos riego y eso sí que es un problema, ¿vale? El riego cuando hay mucho calor es un problema, ese sí. Y la comida pues es un acentuar ese problema, ¿vale? Entonces, volviendo otra vez a la pregunta, ¿ponemos comida o no ponemos comida en el criadero? Mirad, yo os voy a hablar de lo que hacemos nosotros en nuestra granja, que es de lo que os puedo hablar. Bueno, y de algunas granjas que trabajan con nosotros, que también tenemos feedback suyos de cómo manejan la granja, ¿no? Nosotros ponemos pienso durante toda la campaña, pero claro, nosotros si medimos temperaturas máximas y mínimas con un termómetro de estos que pones en la calle, te da la máxima y la mínima de cada día. Pues nosotros aquí, en la zona de nuestro criadero, es muy difícil que subamos de 17 a 18 grados. Muy difícil, de mínima, por la noche. Y luego por el día sí, pues por el día tenemos 35, 40 grados, pues como tenemos en toda la península en verano. Tampoco hay sitios donde llegan a los 45 y hay sitios donde no pasan de 35. Vale, pues bien, pues en ese rango nos movemos. Pero lo que realmente marca la diferencia es la temperatura de por la noche. Y si esa temperatura de forma sistemática se pone en 22-23 grados durante varios días seguidos, lo mejor es parar el criadero. Pero pararlo no solo a nivel de poner pienso o no poner pienso, sino a nivel de regar o no regar y demás. Dicho esto, que es cierto, no es menos cierto que cada criadero es un mundo. Y tenéis la prueba en vídeos anteriores que tenemos en este canal. O sea, nosotros tenemos el criadero 2 hecho un desastre este año, o sea, todo el caracol se ha muerto o está en proceso de morirse. Y a 40 metros de distancia, o sea, prácticamente lo tocas con el dedo, tenemos el criadero 2, el criadero 3, que va perfecto, ¿vale? Entonces, claro, nuestro criadero 2 y nuestro criadero 3 son abismalmente diferentes y están prácticamente en el mismo sitio, pero cambias la malla, cambias un poquito que el terreno es un pelín más húmedo y ya estás cambiando todo. O sea,
es como de 0 a 100. Entonces, por favor, lo que quiero deciros con esto es que tratéis de evitar las recetas, porque no sirven las recetas. No sirve lo que te haya dicho fulanito o menganito que ha hecho en su granja de no sé dónde, porque tu granja es diferente, ¿vale? Entonces, tu granja la tienes que aprender a gestionar tú, es como aprender a bailar con tu granja. Y ni tu granja te tiene que pisar a ti, ni tú tienes que pisar a tu granja, porque si no el baile no funciona, ¿vale? Entonces, esto tenerlo claro. Y luego tener claro que además de que cada granja es un mundo, cada año es un mundo, ¿vale? Porque el año pasado, que fue una sequía brutal, fue un año de muy pocas lluvias y muy poca humedad, el año pasado, donde más caracol recogimos fue en el criadero 2 y donde menos caracol recogimos fue en el criadero 3. Entonces, tened en cuenta este tipo de cosas y no apliquéis recetas precocinadas, si me dejáis hacer el símil, a ninguna de vuestras granjas. Tened claro qué es lo que la granja necesita, qué es lo que el caracol necesita. Poner al caracol en el centro de todo esto. El caracol necesita humedad por la noche para moverse, tener actividad y estar seco durante el día. Seco y lo más fresco posible. Si no tenéis, si alguno de esos parámetros no los podéis controlar, como pasa en verano con la temperatura, pues entonces tenéis que parar la granja, porque si no estaréis forzando al animal a trabajar o a moverse en unas condiciones en las que él no se movería. ¿Entendéis? Entonces, por favor, que de esta reflexión, que este vídeo no es más que una especie de reflexión con la excusa que nos ha mandado Iván, pues de esta reflexión quedaros con que vuestro criadero es único. O sea, no podéis tratar a vuestro criadero como se tratan otros. Evidentemente podéis tener unos patrones generales, de eso se trata, ¿no? Por eso tenemos formación, por eso tenemos asesoramiento, por eso tenemos ese tipo de cosas. Porque hay una serie de patrones que se repiten o hay una serie de cosas que se pueden aplicar en prácticamente el 80, el 90% de los criaderos de forma sistemática. Pero luego hay que tener en cuenta las peculiaridades tanto del criadero como de la vegetación que tengas allí, como de cómo hayas armado todo y demás, ¿vale? Así que bueno, no pretendía dar una respuesta tajante a la pregunta porque no la tiene. Y sí que pretendía dejaros un poco la pelota en vuestro tejado de me tengo que preocupar de mi granja, por eso es importante todo lo que solemos decir, que hay que apuntar lo que pasa en la granja, el pienso que se pone, las veces que se riega, cuánto riegas, las temperaturas que hay, máximas y mínimas, si ha llovido, si no ha llovido, si te ha ido bien con no sé qué, si te ha ido mal con no sé cuál, porque todos esos son registros que luego tú puedes consultar y ver cómo mejorar en tu granja al año siguiente o en años sucesivos, ¿vale? Pues nada, hasta aquí el vídeo, la reflexión de hoy. Espero que os haya servido o que os sirva en el futuro. Y nada, que os estén gustando los vídeos que subimos al canal, que nos sigáis mucho, que nos veáis mucho y que estéis aquí pues impacientes para el próximo vídeo, ¿vale? Venga, saludos a todo el mundo y nos vemos en el siguiente.